Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Oremos. Padre, una vez más te damos infinitas gracias por este hermoso día que tú nos has prestado, Señor. Ayúdenos, Padre, a prestar atención a su palabra, bendito Dios, y que ella venga, Señor, a ser aplicada a nuestra vida por medio de tu hermoso Espíritu Santo, Señor. Que tú nos muestres a través de ella y nos enseñes, Padre Celestial, como creyentes, cuál debe ser nuestra conducta, no solo en la iglesia, Señor, sino afuera, en el mundo, Señor, y sabiendo que tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Perdona, Padre, nuestros pecados. Quizás, Padre, nos hemos contaminado en este mundo y quizás hemos pecado delante de ti. Por eso hoy nos acercamos, Señor, a ese trono de justicia y misericordia para pedir perdón de ellos, Señor. Gracias de tu infinita gracia y amor. Oramos. Amén. Hace 2 semanas atrás miramos cómo Pedro escribió sobre la certeza del juicio de Dios para los maestros falsos que se estaban levantando en las iglesias, y para hacerles saber a sus lectores de este juicio de Dios y que es verdadero. Como ustedes recordarán, Pedro usó 3 ejemplos bíblicos del pasado para recordarles que Dios castiga a todos aquellos que se rebelan en contra de la verdad de Dios. El primero de ellos fue el de los ángeles caídos, a los cuales llamamos demonios. Como ustedes recordarán, estos ángeles de alguna manera tomaron cuerpos humanos para cometer actos íntimos con las hijas de los hombres. Esto hizo que Dios los juzgara, enviándolos a prisiones de oscuridad a causa de haber quebrantado el diseño divino del matrimonio. El segundo ejemplo fue la destrucción del mundo antiguo, en el cual solo la familia de Noé fue salva. Estos hombres que vivieron en ese tiempo experimentaron el juicio de Dios por su rebeldía y su rechazo, y el resultado fue aterrador. Ellos fueron juzgados y muertos por medio de este diluvio universal. El tercer ejemplo, Pedro usó las ciudades de Sodoma y de Gomorra, que a causa de sus inmoralidades Dios los juzgó con fuego, al grado de que esas ciudades quedaron solos en cenizas. No quedó nada
de ellos. Ahora en estos versículos miraremos cómo Pedro advierte sobre la conducta temeraria e insolente de los falsos maestros que desprecian la autoridad y son dominados por sus deseos corruptos. Estos individuos, embriagados por su arrogancia, se atreven a blasfemar contra las potestades superiores sin temor alguno. Por sus comportamientos, Pedro los compara con bestias irracionales que por su naturaleza están destinados a morir. Y a través de esta comparación, Pedro enfatiza la gravedad de sus acciones y el juicio eminente que les espera a estos falsos maestros. Entonces esos versículos nos ayudarán a nosotros como iglesia para poder tener un poco más de discernimiento, y más en estos tiempos que estamos viviendo, donde miramos a cada instante que hombres se levantan, se paran tras los púlpitos y empiezan a compartir o a predicar doctrinas que están completamente erradas. Con esto en mente, Pedro sigue escribiendo sobre el castigo que recibirán todos estos injustos para ser castigados en el día del juicio. Y únicamente para conectar el versículo 9 del versículo 10, dice el versículo 9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Como sabemos, aquí Pedro nos habla de un juicio. Este juicio es para todos aquellos que rechazan el Evangelio de Cristo, aquellos que se mofan quizás de que quizás Cristo no venga, pero estos injustos, los cuales aquí Pedro se hace referencia, son los falsos maestros del versículo 1. Pedro lleva la misma línea de pensamiento sobre el juicio hacia estos hombres. Ahora, con esto en mente, vamos a ponernos en la mente de Pedro, porque él está siguiendo esta línea en el versículo 10 y empieza esta palabra o esta frase aquí en el versículo 10. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne. Thomas Brooks, un conocido predicador y escritor puritano del siglo XVII, escribió esto: nada enriquece el infierno más que los falsos maestros. Nadie encuentra más gozo en atraer a la gente lejos de la verdad y conducirlos al error. Pedro en estos versículos comienza a dar un retrato escrito de la conducta y el comportamiento de estos falsos maestros que se estaban introduciendo en las iglesias. Aunque en realidad terminan hasta el versículo 22, únicamente nosotros vamos a ver estos 3 versículos. Notemos cómo Pedro comienza entonces elevando el castigo a estos hombres. Sabemos que en la Escritura existe un castigo para aquellos que no se arrepienten de sus pecados y mueren en esa condición. Pero Pedro aquí hizo una palabra en el original de mayormente, la cual quiere decir dar una medida o grado claramente mayor de la que es común. En otras palabras, Dios les dará una medida o grado mayor de castigo a estos falsos maestros. Ellos creen que a pesar de llevar una vida de solución, todo terminará ahí. Ellos seguirán viviendo una vida corrupta, impía, pero Pedro eleva este castigo a ellos. ¿Por qué? Porque ellos se profesaban ser unos verdaderos creyentes, ellos se decían ser maestros de la Biblia, pero en realidad eran unos falsos herejes, introduciendo herejías destructoras a las iglesias. Hermanos, en la actualidad existen algunas iglesias, maestros que aparentan llevar una vida de piedad y se presentan como unos auténticos creyentes, como unos verdaderos predicadores, mas sin embargo, su naturaleza puede ser engañosa y pecadora. Miremos el retrato entonces de Pedro, empieza aquí a hablar de estos falsos maestros. Y lo primero que miramos aquí es que estos siguen la carne. Esto es ir tras los deseos
pecaminosos. Pedro anteriormente había hecho referencia a esta forma impía de vida de estos hombres, acusándolos de seguir sus disoluciones. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán lo que ellos están enseñando en su manera de vivir. Estos hombres seguían la carne. Y por poner un ejemplo así muy práctico acerca de seguir algo, cuando jugamos fútbol y el juego comienza, el propósito es seguir el balón e ir tras él con una fuerte determinación de tenerlo en nuestros pies, y ya que lo tenemos, lo que sigue es burlar a todos para poder meter gol. Estos falsos maestros están tan determinados en correr tras sus pecados, tras los deseos de la carne y vivir en la carne, cumplir esos pecados que tanto desean, y ya que viven en ellos, burlar a los demás mostrando algo que en realidad no son. Ellos siguen tan la carne. Después de que viven en esos pecados, tratan de burlar, engañan a los demás, mostrándose algo que en realidad ellos no son. Estos falsos maestros siguen los más bajos apetitos de su carne, de los cuales no tienen llene o una satisfacción completa. Ellos buscan agradarse constantemente. Un contraste se encuentra en el creyente verdadero. En cuanto a seguir a Cristo, el Maestro, Él hace camino y vida para ellos. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Todo creyente anhela seguir las pisadas del Maestro, seguirlo a Él. Escuchamos su voz y le seguimos. En caso de estos falsos maestros, lejos de seguir la pureza de la vida y la santidad en Jesús, siguen sus bajos apetitos de la carne, marchando tras ellas como si se tratase de un maestro. En la vida de estos falsos maestros, seguir a la carne era su factor dominante. Ellos tenían un fuerte impulso por darle a la carne lo que les pedía. No había en sus mentes otra cosa más que agradarse a ellos mismos. Sus pensamientos solo era de pecar, seguir sus impulsos pecaminosos. Hermanos, y esta es una característica de alguien que no ha nacido de nuevo, por más que profese ser creyente. Por ejemplo, les invito rápidamente que vayan a Romanos capítulo 8. Vamos rápidamente, hermanos, a ver qué es lo que Pablo está diciendo referente a esto. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice la Escritura, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El versículo 8 de ese mismo capítulo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Hermanos, esta es una evidencia no solo para esos falsos maestros, sino también para todo creyente, toda persona más bien que dice ser creyente y pueda estar viviendo en la carne. El versículo 5 dice Pablo que el vivir en la carne comienza en el pensamiento. Versículo 5, piensan en pecar. El versículo 8, practican el pecado en la carne. Y el versículo 13, el final eterno, esas personas que piensan que vivir en la carne es bueno, algún día ellos se encontrarán delante del Señor y será una pérdida total de sus almas. Como dice el versículo 13, ellos morirán. El creyente verdadero ya no provee para su carne. Pablo lo dijo en Romanos 13, versículo 13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías o borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, dice Pablo, y no proveáis para los deseos de la carne. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es, hermanos, una evidencia del verdadero creyente que no provee para la carne el pecado. Estos falsos maestros estaban siguiendo la carne como el depredador a su presa, con una determinación, con un fuerte deseo, con un hambre de satisfacer sus más bajos instintos. Verso 10, vamos nuevamente. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Como para estos falsos maestros, vivir en la carne era su prioridad. Sin duda andaban en concupiscencia. Esto significa que estos maestros tenían un deseo desmedido de inmoralidad e impureza. En otras palabras, estos falsos maestros no les importaba lo que Dios dijo y tenía escrito en su palabra. Amaban más el vivir en sus deseos inmorales que obedecer a Dios. Otra versión traduce este versículo de la siguiente manera: Dios castigará sobre todo a los que siguen los deseos impuros. Otra evidencia de otro retrato, el cual Pedro dice aquí de estos hombres, es que ellos están en inmundicia. Esta palabra en su idioma original se traduce como contaminación. Y es interesante porque esta la miramos en el libro de Levítico capítulo 13, 45, que dice: y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando pregonará: inmundo, inmundo. El leproso estaba obligado a proclamar su condición, anunciando su contaminación a causa de la lepra. De manera parecida, el apóstol Pedro hace mención de estos falsos maestros para comunicar a su audiencia que dichos individuos estaban igualmente marcados por una profunda contaminación, no física, sino una contaminación moral. Ellos estaban contaminados. Estos hombres inmensos en la inmoralidad rebosaban de pecado en sus vidas, manifestando una realidad que denunciaba su corrupción espiritual. Y esta contaminación estaba siendo expandida hacia los demás creyentes. Por esta razón, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, estaba describiendo las características de estos falsos maestros y a su vez dando también una advertencia a sus lectores de tener cuidado con estos hombres impíos. Verso 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío. Toda esta manera de vivir de estos falsos maestros los llevaba a un estado tan pecaminoso al grado de despreciar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban en las iglesias, se predicaba del Señor, pero ellos no les importaba, ignoraban lo que ahí se predicaba. Estos maestros falsos despreciaban a Cristo, pero no simplemente era un desprecio de ignorar quién es, sino más bien lo hacían con un desdén, y esto se refiere a un sentimiento de desprecio o desvalorización hacia algo o hacia alguien. Esta era una actitud que denotaba falta de respeto o consideración. Por ejemplo, cuando alguien mira a otra persona con desdén, implica que la considera inferior o indigno de prestar atención. Esta era la actitud de esos falsos maestros que estaban ahí. Consideraban al Señor como algo indigno de prestar atención. ¡Qué malvados hombres! ¡Qué pecadores! Estos hombres impíos. En general, el desdén implica una forma de desprecio que puede expresarse tanto verbalmente como a través del lenguaje corporal. A ellos les pueden haber estado hablando de Cristo, pero su lenguaje corporal
estaba rechazando lo que ellos les estaban diciendo. No les importaba nada a ellos. Este era el actuar de sus falsos maestros hacia Cristo. Ellos despreciaban su autoridad y el poder soberano de Él. Y es lo que miramos a continuación, verso 11. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Estos hombres eran audaces, y el uso del término atrevidos sugiere una falta de respeto y consideración hacia las potestades superiores. Su audacia se manifestaba en su desdén por el mandato divino, actuando con una arrogancia irreverente que los llevaba a desafiar abiertamente las enseñanzas y el liderazgo de Jesucristo. Estos hombres eran atrevidos, eran contumaces. Miren cómo Pedro sigue describiendo estos falsos maestros, llamándolos contumaces. Esto significa arrogante, orgulloso, que se complace a sí mismo. Generalmente estos son los que se consideran superiores al resto de los maestros bíblicos y no admiten reproche alguno de nadie, se endiosan a ellos mismos y acarrean la condenación consecuente con sus hechos. Ellos no aceptan que les digan algo, no están prontos para aprender, ellos creen saberlo todo y tienen por abajo a los demás. En nuestro tiempo, podríamos decir, a los demás pastores o maestros bíblicos. Se sienten superiores a ellos. Estos hombres son los que luchan contra la enseñanza de la Biblia y destierran del púlpito la escritura bien aplicada y en su lugar la usan para apoyar sus falsas enseñanzas. Son aquellos que van por las iglesias arrastrando a personas que no escudriñan la escritura y se dejan llevar por sus falsas doctrinas. Estos hombres son atrevidos y contumaces. Son enemigos de la verdad, pero su destrucción es una certeza y llegará el día del juicio para ellos, tarde que temprano. Regresando a nuestro texto, estos hombres, estos falsos maestros, aparte de ser atrevidos y contumaces, no sienten ningún temor de hablar mal de las potestades superiores, como miramos en la siguiente frase, verso 10. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Es importante que Pedro aquí usa una palabra no temen, lo cual significa que estos hombres no tienen pavor o respeto al hablar mal de las potestades superiores. Otra versión dice, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales. Otras dicen, no tienen miedo de insultar a los ángeles buenos. Estos hombres eran osados e irreverentes y no temían hablar mal de las potestades, de las cuales Pedro habla aquí. Judas lo dice también, versículo 8 del capítulo 1. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Acaso, amada iglesia, no es lo que miramos en el círculo cristiano moderno? Hombres insolentes que no solo muestran su ignorancia hacia las potestades superiores. Esta conducta demostraba una gran arrogancia y falta de respeto hacia las cosas divinas. Por otro lado, los ángeles, quien tienen un mayor poder y fortaleza, no se atreven a formular acusaciones injuriosas. Sin embargo, estos falsos maestros mostraban una audacia insensata al criticar y blasfemar contra lo que no comprendían. Dice un comentarista, y cito, estos falsos maestros quieren bailar donde los ángeles temen pisar. Fin de la cita. Esta arrogancia y conducta impía de estos hombres solo mostraban una irreverencia y falta de temor hacia las autoridades celestiales.
En esencia, amada iglesia, Pedro está advirtiendo a los creyentes sobre la soberbia de estos falsos maestros y su total desprecio por la autoridad divina, enfatizando la necesidad de discernimiento y resistencia hacia sus falsas enseñanzas. La Biblia de la Reforma dice un comentarista acerca de esto, y cito: estos falsos maestros no solo desprecian la autoridad divina, también rechazan a la gente comisionada por Dios a atender fielmente a su palabra y a su obra, sean su Hijo, que es Cristo, sean sus ángeles, los ángeles que el Señor tiene a su servicio, sus profetas, los que miramos en el pasado, sus pastores y maestros, los que miramos hoy en la actualidad. Estos hombres, hermanos, tienen una arrogancia grande en contra de todo lo que es de Dios. En pocas palabras, a estos hombres no les importa nada, solamente les importan ellos mismos. Y miren aquí el contraste de esos falsos maestros y ahora un poco de los ángeles, que dice el versículo 11, mientras que los ángeles, que son mayor en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Esta palabra mientras aquí es el contraste, hermano, bien importante, de que los falsos maestros no se limitan para hablar mal de las potestades superiores, pero los ángeles, que son mayor en fuerza, no emiten juicio contra nadie. Para mirar un poco únicamente, hermanos, aquí a pie de página, el poder que tienen estos ángeles. En 2 de Reyes capítulo 19, no vayan ahí, yo les doy el contexto rápidamente. El rey asirio Sennacherib envía mensajeros a Jerusalén desafiando la fe del rey Ezequías y al pueblo de Judá. Los mensajeros se burlan de Dios diciendo que ningún Dios ha podido salvar a salvar a otros pueblos de su poder. Al recibir la amenaza, Ezequías se angustia y busca a Isaías, el profeta, para recibir guía y consuelo. Ezequías lleva la carta de Sennacherib al templo y ora a Dios reconociendo su grandeza y pidiendo ayuda. Dios responde a través de Isaías, asegurando a Ezequías que Sennacherib no tomará Jerusalén y que el rey asirio será derrotado. Isaías profetiza que el Señor intervendrá a favor de su pueblo. Y miren, esa misma noche, un solo ángel mata a 185,000 soldados asirios en el campamento enemigo. Una sola noche. Al amanecer, los sobrevivientes encuentran los cuerpos de los muertos, lo que provoca que Sennacherib se retire y regrese a su país. Este pasaje ilustra de manera contundente el poder de estos ángeles. Sin embargo, a pesar de su formidable fuerza, estos individuos arrogantes y blasfemos carecen de una reverencia adecuada. Estos ángeles no emiten juicio, pero estos hombres blasfemos les encanta hablar mal de las potestades superiores. Pedro dice que ellos no se atreven a pronunciar juicio en contra de ellas. Miremos por un momento Judas nuevamente, capítulo 8, versículo 9. Pero cuando el ángel Miguel contendía contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Es importante mencionar que el arcángel Miguel no es un ángel común. El arcángel Miguel tiene una autoridad aún más que a cualquier ángel común. Él era un líder, mas sin embargo, él únicamente dijo: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Como se ha dicho antes, los ángeles, los creyentes, no estamos llamados a combatir en cualquiera que sea la forma los demonios, sino remitir la defensa y el juicio al Señor, que tiene toda autoridad en cielos, tierra, sobre todo, porque Él reina y gobierna, en contraste con la reverencia que deben mostrar
Muchos hombres atrevidos se autodenominan profetas, afirman tener capacidad de atar a Satanás a su antojo y a la hora que ellos desean. Es lo que miramos en algunas iglesias. Esta situación se observa en diversas iglesias, como ya lo hemos mencionado. Pero miremos a continuación cómo el apóstol Pedro compara a estos falsos maestros. Verso 3, 12, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Pedro compara a estos falsos maestros como animales en el sentido de no ser racionales. Esta palabra es importante ya que significa incapaz de razonar. Así como los animales viven solo por instinto, estos animales actuaban, estos falsos maestros actuaban de la misma manera. Otra versión traduce este versículo así: estos hombres son como los animales, no tienen entendimiento, viven solo por instinto. Ahora, ¿qué tipo de animales los compara Pedro? En el versículo 22 dice: pero les ha acontecido lo del proverbio, el perro vuelve a su vómito. Gracias, hijo. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Entonces, ¿a qué tipo de animales aquí Pedro compara a estos hombres? Como perros y puercos, hermano. Qué fuerte está eso. Versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El primer proverbio lo encontramos precisamente en Proverbio capítulo 26, 11, que dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Estos falsos maestros son necios que viven en una completa necedad. El otro proverbio, el cual dice: la puerca lavada a revolcarse en el cieno, está basado quizás en la sabiduría popular en la cual se vivía en ese tiempo. Cuando Pedro escribe, los lectores captaron esto porque este proverbio era conocido. Pero lo esencial de esto era que Pedro quería mostrar verdaderamente la necedad y la verdadera naturaleza de estos falsos maestros. Dijo Martín Lutero: gratificar los deseos lujuriosos es vivir como una bestia irracional de acuerdo a nuestro propio entendimiento y toda lujuria. Fin de la cita. Entonces, estos falsos maestros son comparados con unos animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, que perecerán en su propia perdición. Ellos, como animales irracionales, su propósito es un día morir en su propia destrucción. Así como un conejo es presa para un lobo, así estos hombres nacieron para ser destruidos. Amada iglesia, no hay nada más perjudicial que aquel necio que se considera sabio a sí mismo, pues en su arrogancia desconoce verdaderamente aquello de lo que habla. Su supuesta sabiduría no es sino ignorancia encubierta, y su falta de entendimiento puede llevar a la confusión y al error a quienes lo rodean. Lo único que pueden esperar esos falsos maestros entonces es ser destruidos. Verso 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Pedro está diciendo que estos recibirán un galardón de su injusticia. Normalmente alguien que recibe un galardón es como pago de sus buenos logros o de lo que ha logrado acumular. Pero Pedro aquí es una palabra en el original que es todo lo contrario. Galardón significa castigo por infracciones.
En la actualidad hay tantos hombres que saben y enseñan teología, que son muy elocuentes en sus predicaciones, pero que solo lo hacen para lograr sus fines personales, y la manera que usan para atraer multitudes es por medio de conferencias, institutos o por medio de esos medios para poder obtener ganancias personales. Quizás muchos de ellos para poder tener un nombre influyente en el círculo cristiano. Quizás para buscar seguidores en Facebook o en el YouTube. Es la primordial o el primordial deseo de estos hombres. Aunque no generalizo, si hay hombres con esas metas en nuestro círculo cristiano presente. Regresando a nuestro texto, Pedro dice que estos falsos maestros recibirán el pago final de todas sus malas obras. Quizás ellos crean que han hecho grandes logros en esta tierra, pero al final de su vida, si no se arrepienten, recibirán como castigo de su injusticia el fuego eterno en el infierno. Aunque por el momento, como dice nuestro texto, tengan por delicia el gozar de deleites, cada día llegará el momento en que paguen por sus hechos. Es como por alguien que dijo, como las tarjetas de crédito, disfrute ahora y pague después. Así será para estos hombres. En el momento disfrutan, se deleitan, se gozan en sus pecados, pero tarde que temprano ellos rendirán cuenta al Creador de todas las cosas. Notemos que Pedro usa aquí 3 palabras: delicia, gozo y deleite. Estas palabras expresan la satisfacción más grande que una persona pueda tener. Si yo te digo, piensa cuando te casaste, cuando nació tu primer hijo, tus hijos, es un gozo, una alegría bastante grande. Pero Pedro usa estas 3 palabras juntas: delicia, gozo y deleite. Es lo que estos hombres impíos tenían en su corazón mientras andaban en sus pecados. Se gozaban en ellos. Ese deseo o ese deleite. Dice que aquí, dice Pedro, que era cada día. Esto nos deja ver que estos falsos maestros tenían cada día para gozar en sus pecados. Todos los días ellos se levantaban gozosos, disfrutando, lo cual era su manera pecaminosa de vivir. Esto también lo podemos, amada iglesia, aplicar no solo para aquellos falsos maestros, sino también para aquellos que dicen ser creyentes y se gozan en sus pecados diariamente. Amigo que estás aquí, que dices ser creyente o que vas a la iglesia y quizás puedas estar viviendo en un pecado oculto, el cual no te has arrepentido y estés gozoso, deleitándose en Él. Quiero decirte que necesitas ir al Señor en arrepentimiento. El pecado te quita el gozo, la alegría. No serás feliz si eres verdaderamente creyente. El falso creyente se gozará, se deleitará en estos pecados impuros. Pero estos falsos maestros son tan desvergonzados que llevan a cabo sus pecaminosas actividades a plena luz del día. La mayoría de los hombres esperan la oscuridad para cometer sus pecados, pero fíjense lo que dicen estos hombres, que Pedro dice acerca de estos hombres. Y recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Hermanos, ellos se gozaban a la luz del día. A consecuencia de su condición, no son otra cosa que inmundicias y manchas. La contaminación del pecado se hace visible en cada uno de ellos, siendo una contradicción abierta contra todo lo que el creyente cristiano deba de ser. Hermanos, como creyentes, ya no más debemos
gozarnos en el pecado. Como creyentes pecamos ciertamente, pero ya no más volvemos a Él con ese mismo deseo que antes lo hacíamos. Y el versículo dice, después dice Pedro, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Finalmente Pedro recuerda a sus lectores que sus falsos maestros no están lejos de los creyentes, puesto que comparten la mesa con ellos en los banquetes. Es muy bonito cuando nos reunimos como creyentes, nos juntamos a la mesa, poder hablar, platicar y quizás aprovechar para pedir oración o simplemente hablar del amor del Señor para con nosotros. Pero estos falsos maestros aprovechan los actos sociales para recrearse y hablar de los pecados que practican delante de los demás cristianos, constituyendo una conversación, sus conversaciones en atractivo para que los inconstantes sientan el deseo de vivir esas prácticas pecaminosas. Ellos se jactaban abiertamente de su estilo de vida y con descaro presumían de ello frente a quienes compartían su mesa, incitando a los demás a participar en actos pecaminosos, sin mostrar ningún remordimiento ni vergüenza. No solo celebraban sus inmoralidades, sino que también buscaban activamente corromper a otros, extendiendo su influencia maligna a todos los que lo rodeaban. Amada iglesia, miramos en estos versículos cómo Pedro les dio a sus lectores un retrato escrito de estos falsos maestros, de los cuales, si no se arrepintieron, estarán en este mismo momento en un lugar de tormento. Como consecuencia, amigo que estás aquí, quizás puedas creer que esta advertencia del juicio divino fue solo para aquellos maestros a los cuales Pedro escribe, pero no te engañes. Esta advertencia es para todos aquellos que, al igual que estos falsos maestros, viven en la necedad de sus pecados. Quizás tú puedas estar engañado en creer que eres cristiano, pero si alguna de estas características, las cuales Pedro mencionó aquí, las puedes identificar en ti, es probable que aún no hayas nacido de nuevo. El cristiano verdadero que ha sido perdonado de sus pecados jamás regresará como la puerca lavada a la suciedad. No estoy diciendo que un creyente jamás volverá a pecar, pero lo que sí digo es que jamás se quedará ahí. Él irá a su Señor con un corazón contrito, con un corazón humillado, y el Señor en su gracia perdona, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Para terminar, hermanos, escribió Carlos Spurgeon, y cito: si puedes pecar y no llorar por ello, eres un heredero del infierno. Si puedes entrar en pecado y después sentirte satisfecho de haberlo hecho, estás en el camino de la destrucción. Si no hay punzadas de conciencia, ni tormentos interiores, ni heridas sangrantes, si no tienes palpitaciones y agitaciones de un pecho que no puede descansar, si tu alma nunca se siente llena de ajenjo y de hiel cuando sabes que has hecho mal, que has pecado con el Señor, entonces no eres hijo de Dios. Amados hermanos, tengamos cuidado de nuestra vida espiritual y evitemos seguir ejemplos de aquellos falsos hombres. No sigamos el camino de los que viven en sombras de pecado. Recordemos que nuestras vidas deben de reflejar humildad, obediencia y reverencia a Dios. Que esta advertencia de Pedro nos lleva a examinar nuestro propio caminar y nuestras decisiones diarias. Evitemos la corrupción y los deseos de este mundo y sigamos firmes en la verdad y la pureza que nos ha sido dada por medio del Evangelio. Guardemos nuestros corazones, nuestras mentes y seamos conscientes de que la vida en Cristo es un llamado a vivir con integridad, en obediencia y respeto al Señor. Que nuestro testimonio sea una luz para los de afuera, reflejando nuestro verdadero cristianismo.
Con esto, hermanos, después seguirá la cena, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Sabemos que estamos en este cuerpo, Señor, caído a causa del pecado, pero también sabemos, Padre, que por tu gracia hemos sido perdonados. Ayúdenos, Padre, a poder tener discernimiento primero de estos falsos hombres, falsos maestros que engañan con sus palabras elocuentes. Pero también, Señor, que tu Espíritu nos ayude a examinar nuestra propia vida, Señor. ¿Cómo estamos delante de ti el día de hoy, Padre? Que si hubiese algún pecado, Señor, que hemos cometido, el cual hemos ofendido tu santidad, Señor, que usted nos perdone. Que usted, Padre Celestial, nos perdone. Gracias por lo que podemos ver en tu palabra, que es un ejemplo para nosotros. Sin duda hay hombres malos, perversos. Denos ese discernimiento, Señor. Y gracias por este hermoso tiempo. Oramos en tu gracia. Amén.